Doctora, buenas tardes. Buenas Ok, tardes, doctora. buenas tardes. Entonces sí, se me escucha claro, ¿no? Sí, doctora. Genial. Vamos a esperar unos 3 minutitos más que se ingresen nuestros compañeros. Iniciamos con nuestras preguntas de Quizy. Ya, 5 minutitos. Hola, Heidi. Y continuamos con la clase teórica del día de hoy. Y entonces esperamos unos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en sus clases prácticas? ¿Todos ya han hecho sus clases prácticas? Sí, doctora, muy bien. A nosotros nos ha ido muy bien. Genial. Qué bueno, qué bueno. Entonces me imagino que ya todos ya conocen al menos las áreas de diagnóstico por imágenes. Ah, qué bien, Sari, de acuerdo a la teoría. Perfecto. Muy bien. El día de hoy, por ser un día feriado, y bueno, todos tenemos muchas cosas que hacer, he pedido unir a los dos grupos para poder hacer la práctica. Disculpen, la teoría. eh, de una sola vez, por favor. ¿Ya? Sí, sí, Jean-Pierre, la hora virtual está en mantenimiento, pero ustedes tranquilos. Me dijeron que iba a estar hasta la primera semana. De no ser así, yo les voy a ir pasando las clases y los PPTs, así como les he ido pasando de la segunda clase, ¿no? Así es que tranquilos. Y si hasta la primera semana no tenemos el tema resuelto de ya del aula virtual, también vamos a ver la forma para que se pueda llevar a cabo el foro sin retrasos para las fechas programadas. Listos, siendo las 17:25, voy a pasar el link para que ustedes puedan ingresar al Quizy y puedan desarrollarlo. Tengan en cuenta que yo no tomo asistencia porque la asistencia la voy a validar del Quizy. A ver, ingresen todos al Quizy, por favor. He pasado por el chat la dirección y el código. Muy bien, ya vamos 27, 29. Somos 64 aparentemente. Conectados ahorita 50. Algunos con doble dispositivo.
Doctora, estoy tratando de entrar, ok. Ok, ¿quieren que envíe otra vez? Envío otra vez, ¿ya? La dirección la envío otra vez. Listo, envié la dirección por segunda vez. Ingresen. Yuri, a ver, intenta ingresar, por favor. Sí, doctora. Recuerden que solamente pueden tener un intento. Pongan su primer nombre y primer apellido. De no ser así, pongan su primer nombre y su segundo apellido, pero me avisan por interno que lo han puesto de esa manera. Así yo los puedo ubicar en la asistencia que la voy a hacer yo después de terminar la clase, ¿no? Voy a ver cuántos vamos conectados. Vamos 43 de los 51, quienes faltan. El quiz anterior se colgó. Edwin, avísenme por favor por interno aquellos que no han podido entrar al quiz, Edwin, por favor. Tengan en cuenta que considero la asistencia aquellos que también llegan a las, como máximo 5 minutos de atraso, ¿ya? Después de 5 minutos ya es tardanza. Obviamente no van a estar en el quiz y no van a tener acceso. A ver, voy a ver cuántos tenemos, ya estamos conectados, 45 de los 53 que somos. Por favor, ¿quiénes tienen dificultades? ¿Alguno tiene dificultad para conectarse? ¿Me avisa? Omar. Yo tengo dificultades. A ver, Yuri, ¿por qué tienes problemas? ¿Qué pasó? Voy a mandar otra vez. Tengo problemas de señal, doctora. Por favor, entiéndame. Oh, problemas de señal. Omar, ¿por qué Sí. no te puedes conectar? Sí, ahorita tuve problemas con mi router, me vine a mi sala de mi casa y ya estoy ahorita conectado. Ok, Omar, por favor, tengan en cuenta eso, ¿ya? Que siempre vamos a dar el quizy, por lo tanto tenemos que tener una señal activa. Si no tenemos una señal activa, imagínense, en toda la clase no van a estar conectados, ¿no? Aparte de Yuri, aparte de Omar, ¿alguien más tiene problema para conectarse? Ya vamos 47. Doctora, disculpe, mi compañera Jocelyn estoy leyendo que indica que solamente aparece su nombre y no puede añadir su apellido. Pero creo que es la única Jocelyn, así que Ok, no. lo voy a tener en cuenta. Ya, Al final me hace doctora, estoy intentando una vez más para entrar a este quiz del que habla. Omar. A ver, intenta entrar ya, Jocelyn. Valeria está cargando. Diego, problemas para ingresar. A ver, por favor. Ahora ya se pasaron 10 minutos de nuestra clase. ¿No te sale el link, Omar? A ver, ahí te doy. Si no te sale, ¿te has inscrito al quiz? Dime, Eva. Sí, doctora, buenas tardes. He podido entrar, pero me pide el código. Ah, el código es el 453853. Ya, doctora. Ya, el código 453853. Alguien, por favor, apague su... Listo. Eva, ¿sigues teniendo problemas? ¿O te olvides de bajar la manito? Sí, no, sí, doctora, he puesto, pero no me permite. A ver.
Es 4538-453. No, 453853. 53. Ajá, 6 números nada más. Ya, Profesora, ya ya entré. entré al quiz. Dice, Ya, perfecto. También ya pude Genial. entrar. ¿algún código que tenga que colocar? Ya, Yuri ponle 453853. Ya, 453853. Sí, correcto. Ya. ¿Dónde lo coloco? ¿En mi nombre? Sí, no, Yuri, tú ya estás, ya te veo. Yuri Sebastián Riveros, ¿no? Sí, primeros lazos. Ya estás ya. Tranquilos, tranquilos, todavía no he iniciado. Está bien, gracias. Sí, ya. ¿Alguien más? Porque ya prácticamente 12 minutos. Listo, iniciamos, ¿ya? Nadie más tiene problemas, ¿no? Genial, iniciamos. Doctora, ¿me puede esperar un momentito, por favor? Es que el mío me sale que no carga. Valeria, ¿no te carga? A ver, Valeria, vamos. Sí, lo que pasa es que dice se demoró mucho en encontrar la página y sale como error. Por eso lo estoy de nuevo dándole enter. Ya, a ver, dale. Ingreso otra vez. ¿Listo, Valeria? ¿Pudiste? Sí, doctora, está cargando. Me pide que entre con Sí, ingresa con tus datos. En el quiz, una vez que ustedes se matriculan por primera vez, ya se quedan con esos datos constantes. ¿Ya? Entonces, la primera vez que hacen el quiz y que les va a pedir sus datos, esos ya son permanentes. Así, las próximas clases en automático ya ustedes se van a poder conectar cuando yo les envíe los links. ¿Alguien más de los docentes de teoría utiliza esta metodología para trabajar con ustedes? No, doctora, usted, en mi caso, usted es la única. Ah, ok. Perfecto. Ok, gracias Carla por volver a repetir. Doctora, a mí tampoco no me permite ingresar con mi código, tampoco no me permite abrir, doctora. ¿Nada, Ricardo? No, doctora. Entra, Ingresar dale al link que te sí. sale. Primero ingresar con mi código tampoco no me permite abrir. ¿Le has dado al link que he mandado acá, que he Sí, copiado? sí, doctora, sí, con eso estoy. ¿Y qué te sale? Primero me pedía mi código y ingresar tampoco no me permite abrir. Vuelve a iniciar. Ya, doctora. Cierra tu pantalla, copia el código, copien el código con anticlick y vuelvan a entrar. Dime, Eva. Sí, disculpe, doctora. Es que escuché que, bueno, he puesto mi primer nombre y mi segundo apellido salió. Entonces, ¿no hay problema? Sí, no hay problema, solamente que me tienes que avisar, Eva, al final, ¿ya? Ya. Para considerarte en la clase, porque eso se va a grabar. Todo lo que nosotros hacemos hoy día se graba en Ajá. una base de datos, les comento. ¿Ya? Ya. Y en la base de datos no se preocupen, si es su primer nombre, si yo no lo encuentro con su primer apellido, voy a buscar con el segundo apellido. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Así que Doctora, tranquilo. gracias. Listo, tenemos 53 participantes, voy a dar por iniciado el quiz, ¿ya? Doctora, ¿puede esperar un minuto, por favor? Lo que pasa es que mi compañera Tracy no puede estar en el Meet y en el Quizzes a la vez. Entonces, ahorita se está logueando al Quizzes. Por favor, un No minuto puede nada. estar en el Meet y el quiz, y yo estoy en los dos, les cuento. Lo que pasa es que por problemas de conectividad a veces no nos pueden cargar dos. El Meet pesa demasiado, entonces no nos pueden cargar dos. Pero ella ya está logueándose ya. Disculpe más bien. Ya. Jóvenes, para la próxima hay que estar bastante prevenidos por estas cositas porque esto nos quita tiempo y nuestra clase se alarga. Ya, entiéndame, no quiero estar corriendo en la clase, sino quiero que me entiendan. Cuanto menos tiempo de clase es más difícil. Doctora, Diego,
No me permite, así intentar ya me dice doctora. Uy, bueno, ni modo, Ricardo, esta vez vas a tener que quedarte porque ya no puedo dilatar más. Diego, hay que prevenir la batería, ¿ya? Jóvenes, inicio, ¿ya? Inicio. Vamos. Todos desarrollamos nuestro quiz y por favor. Ricardo, voy a apuntar acá voy a apuntar tu asistencia, ¿ya? Mándame por favor por el chat tu asistencia, tus nombres y apellidos completos, por favor. Ya, doctora, gracias. Doctora, disculpe, sé que ya comenzó, pero me botó el quiz y ya no me permite entrar. Claro, es que no podemos salir. Es- Eva, no Sí. podemos salir, no podemos salir. El quiz está hecho, a ver, les cuento, el quiz está hecho para una sola oportunidad. Mm, Pierden esa oportunidad, salen del quiz y ya les elimina, porque es como que ustedes quisieran estar haciendo trampa a su examen. mm. Ya, y en este caso, ¿cómo es? ¿Cómo haría? Ya. No, ya, si es que ya no hay, si es que ya no te, olvídate. Ya, ok. Y perdieron su oportunidad, más bien me hacen recordar al final para poder yo, considerarles en la asistencia, ¿ya? Ya, doctora. Ya, al final todos me avisan, voy a preguntar para ver quiénes y considerarles en la asistencia. Ya, Ya, entonces doctora. tengan en cuenta eso, o sea, el quiz sí está hecho ahorita para una sola oportunidad porque es una evaluación. Ujú. Entonces, si Ya, salen te de voy a ahí, tener en cuenta. ujú. Vamos, ya tengo muchos que ya han terminado. Ya 14, al menos ya han terminado. El quiz está bien facilito, está bien sencillo. ¿27? Ya vamos casi la mitad. Vamos 48.
de los 55. $48. Por favor, vamos terminando. El examen ha estado bastante sencillito. Son preguntas que ya hemos manejado y hemos desarrollado, conceptos claros que debieron quedarnos. 49. Recuerden que en este caso, como hay dos grupos juntos, los dos primeros puestos de esta clase de hoy van a ganar su 0.5. Recuerden que el quiz no solamente evalúa la cantidad de preguntas acertadas, sino el tiempo en que uno ha hecho, ¿no? En que uno ha acertado, ¿no? Vamos, solamente faltan 5. Ricardo. Azul Vicente. Manuel, no has contestado ninguna. ¿Tienes dificultades para el quiz? ¿Sí? Manuel More. Muy bien. Azul Vicente, termina, por favor. Lindira, te falta 1. Terminamos. Searching for player. ¿Quién está como incógnita? Eliminé a un incógnito. Y se acabó el tiempo. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Voy a compartir mi pantalla para poder ver la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces voy a compartir la ventana de la presentación de la clase. Listo, me avisan por favor si es que... Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. ¿Se ve el quiz? Sí, no, he compartido la otra pantalla, ¿no? Se ve la de las PPTs, doctora. Ya, vamos a poner el del quiz, ¿ya? Para que ustedes puedan ver Ya, lo voy a poner pantalla completa y luego lo voy a poner los de las PPTs. Listo. Perfecto. Listo. Miren, este es el resultado del quiz.
¿no? Este es el resultado del quiz y con una precisión del 48%, el 97% ha finalizado, con este total de 54 participantes y 5 preguntas. Y estos son todos los resultados que se miden tanto en tiempo como en puntuación, ¿ya? Y tenemos a nuestros dos principales ganadores el día de hoy, Claudia Buendía y Jocelyn Cruz, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ellos los vamos a apuntar para que tengan sus 0.5. Doctora, ¿me escucha? Dime. Sale como Jocelyn Cruz, pero es mi segundo apellido. Es Bastidas el primero. Ah, ya, no te preocupes, porque yo esto lo voy a sacar, vuelvo a repetir, me dan una base de datos y ahí lo voy a comparar. Ya está bien que me hayas aclarado. Ya, doctora. Perfecto. Igual con el ¿Listo? mío, doctora, está con el segundo apellido. Ah, genial. Ok. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, una vez finalizada esta parte, vamos a entrar a la parte de la clase de hoy día. Listo. A ver, estoy compartiendo la pantalla donde están las PPTs del día de hoy. Listo. Antes voy a empezar a grabar la clase. Uy, no nos han abierto con la posibilidad de la grabación. ¿Alguno de ustedes puede hacer la grabación, por favor? Doctora, yo lo puedo grabar, ya les paso después el link a mis compañeros. Ya, genial, te voy a agradecer. Entonces tú me dices si ya iniciaste la grabación. Sí, doctora, ya inicié yo. Listo, Kimberly, muchas gracias. Entonces, perfecto. Ya sé, listo. El día de hoy vamos a ver las terminologías utilizadas en las diferentes modalidades de diagnóstico por imágenes, sobre todo las 4 principales que nosotros vamos a ver. Rayos X, tomografía, resonancia magnética y ultrasonido. Listo. Bueno, a estas alturas todos ya hemos conocido cuáles son los ambientes de rayos X y todos hemos conocido los equipos de rayos X, ¿no? Tenemos entre equipos estacionarios, como es este que estamos viendo en la imagen, hasta equipos también portátiles, ¿no? Para entender un poquito sobre la terminología, tenemos que saber cómo se crean o cómo se dan los rayos X, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver acá en el tubo de rayos X, que esta es una foto oficial, por ejemplo, ¿no? Del tubo de rayos X. Y cómo se da o cómo se obtienen estos haces de rayos X, también conocidos como fotones de energía. Entonces, nosotros tenemos acá 2 cargas, una carga negativa y una carga positiva, ¿no? Entonces, esto de acá diagramado lo tenemos a este lado, la carga negativa, también llamado cátodo, y la carga positiva como el ánodo. Entonces, nosotros ponemos un voltaje, un diferencial de corriente eléctrica. En este caso, en rayos X, nosotros utilizamos el kilovoltaje, que podemos utilizar desde los 50 hasta los 200 kV, de acuerdo a las imágenes que nosotros requerimos proyectar, ¿no? Entonces, tenemos 2 corrientes, la energía negativa que pasa acá a través del cátodo, y a través de un filamento hace que esta energía pase o se dirija hacia el ánodo. El ánodo, a su vez, ¿no? Que tiene también energía, pero en menor cantidad, ¿ya? Entonces, acá hay mayor cantidad de energía en el cátodo, acá tiene menor cantidad. Entonces, esto hace que este diferencial de energía haga que esto de acá, ¿no? Salga a través de este filamento hacia el ánodo. Pero resulta que el ánodo, como nosotros podemos ver, también está hecho de un material pesado, el tungsteno. El tungsteno hace que no sea tan fácil su penetración, por lo tanto, hace como una especie de repulsión, o sea, lo detiene y al detenerse produce una energía. Esa energía a través de un filtro que nosotros vemos acá, ¿no? Que es un espacio de luz, no es otra cosa más, sale hacia el exterior y crea los famosos fotones o haces de rayos X. ¿Ok? Para que todo esto se vea, porque esto de acá está emitiendo energía, es calor, se hace que este ánodo, este tubo, empiece a rotar.
Al girar este ánodo, al rotar continuamente, hace que la energía se vaya distribuyendo de manera equitativa, no solamente en este lugar, y de esta manera solamente salga la energía que nosotros deseamos por estos filtros o espacios. Y al mismo tiempo está cubierto, está ensamblado por un tubo, ¿no? Un tubo de metal, un tubo de plomo. Por eso, miren acá está el tubo de rayos X, todo está ensamblado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener o hacer que los haces o los fotones, que no son otra cosa más que partículas que llevan energías, ¿no? Que forman parte de los haces de rayos X, puedan ser dirigidos a ciertos sectores donde nosotros podamos evaluar, sobre todo cuando nosotros queramos crear imágenes de origen diagnóstico. Estos fotones se encuentran dentro del espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? No es otra cosa más que la cantidad o las ondas de energías que tenemos nosotros en el universo cósmico. Y miren, dentro de este espectro, ¿no? Dentro del espectro tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, la que nosotros escuchamos, el microondas, los rayos infrarrojos, los rayos visibles, los ultravioletas, y en este último lugar tenemos a los rayos X y los rayos gamma. Estos dos últimos, si ustedes se dan cuenta, tienen frecuencias de ondas más pequeñas, más continuas, estas son más grandes, ¿no? Tienen frecuencias un poco más elevadas, miren, y miren, tienen mayor energía, miren. ¿Ya? Entonces, estos dos últimos de acá son los que nosotros utilizamos en medicina para la creación de imágenes diagnósticas. Y estas son las que utilizan o que provocan radiación ionizante. Entonces, tenemos que, mediante la radiación ionizante, nosotros tenemos a los rayos X y a los rayos gamma, que son efectos que van a tener, ¿no? Estos átomos de energía para poder crear o nos puedan dar imágenes diagnósticas. Mientras que en rayos X el fenómeno se va a dar a nivel de las órbitas, es decir, las órbitas electrónicas, ¿no? O sea, extranucleares. En los rayos gamma el efecto se va a dar a nivel del núcleo y mediante la desintegración de isótopos radioactivos. Ya hemos visto los rayos gamma, las gamma cámaras, ¿no? Ambos se caracterizan por utilizar radiación ionizante. ¿Qué significa radiación ionizante? Que van a crear iones en la materia, ¿no? Y al generar iones en la materia, provocan los famosos radicales libres. Y los radicales libres, ya hemos conocido, son aquellos que son átomos que están desestabilizados, incompletos, que lo que hacen es ir a otras estructuras, quitarles la parte que les falta para que ellos generen estabilidad, dejando a la otra estructura, al otro átomo inestable, por lo tanto entra en una cadena de desintegración y apoptosis. Ahora, los rayos X tienen 4 características importantes. Estas 4 características importantes nos permiten a nosotros utilizarlas como métodos diagnósticos. Y tenemos que tener en cuenta también para poder utilizarlos con bastante responsabilidad. Así tiene su efecto biológico, que no es otra cosa más que el poder de absorción que tienen estos rayos mientras hacen su paso a través de la materia o el cuerpo humano, ¿no? Por eso es que la radiación se absorbe. Recuerden, la radiación se absorbe. El efecto luminiscente y fotográfico es lo que se utilizaba hace 15 años atrás o 20 años atrás para obtener estas imágenes en unas placas de rayos X negras que ustedes que hasta ahora se ven, ¿no? O lo que se utiliza, por ejemplo, para el revelado de fotografías, ¿no? Entonces, nos aprovechamos de estos dos efectos para obtener las imágenes y poder evaluarlas. Ahora, en la actualidad, casi el 70% de los equipos de rayos X ya están digitalizados. ¿Qué significa digitalizar? Van a ver que muchos de los establecimientos donde ustedes van ya no se utilizan placas, sino ya vemos las imágenes a través de visualizadores que no son otra cosa más que pantallas especiales de grado médico que nos permiten tener
una calidad, un contraste de imágenes necesarias como para hacer imagen diagnóstica. ¿Ya? Y por último tenemos el efecto ionizante, que es el efecto que hace o que provoca, ¿no?, los radicales libres en la materia. Dicho esto, volvemos a los rayos X, ¿no? Entonces, nosotros queremos utilizar los beneficios para obtener esta imagen diagnóstica, ¿no? Entonces, para obtener esta imagen diagnóstica no es otra cosa más que la interacción de esos rayos X o fotones con el cuerpo humano y la materia. Así, los rayos X que ingresan o que son dirigidos hacia la región a estudiar pueden adoptar diferentes comportamientos. Unos son absorbidos, recuerden, otros son dispersos y otros son los que traspasan. Estos que traspasan son los que nos dan la imagen, ¿ya? Ahora, estos rayos que traspasan también van a generar diversas densidades o colores, tonalidades de grises, ¿no? Estas tonalidades de grises se van a dar de acuerdo a ciertas características, la densidad de la materia, si es sangre, si es hueso, si es músculo, al kilovoltaje, la fuerza que yo le pueda poner, ¿no? Al componente de los átomos que tengan las estructuras a través de las cuales las vamos a ver, ¿ya? Normalmente nosotros o el cuerpo humano tiene 4 densidades. Pero existe una quinta que es la famosa densidad metálica, que es la densidad que está de naturaleza externa al cuerpo. Entonces, miren, nosotros en radiología tenemos densidad aire, que se traduce en una imagen negra, grasa es un gris, el agua es otro gris más claro, el hueso ya tenemos para más blanco y el metal que es un blanco brillante, ¿ya? Y utilizamos los términos de radioopacidad cuanto más blanco sea y radiolucidez cuanto más oscuro sea, ¿ya? Recuerden, cuanto mayor densidad de la materia es más blanco o más radioopaco y cuanto menor densidad de la materia es más radiolúcido o negro, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Lo que les dije, el número atómico, el espesor del material, no es lo mismo atravesar una paciente gordita obesa que una paciente delgada, ¿no? Las densidades de cada estructura y la energía, el kilovoltaje que nosotros le vamos a dar. El kilovoltaje que le vamos a dar. Entonces, resumiendo, de acuerdo a la densidad de las estructuras del cuerpo humano, nosotros podemos manejar los términos radiolúcido o radioplástico, teniendo en cuenta que radiolúcidos son los negros o las escalas de grises más oscuras y radiopaco vamos a llamar a las escalas de grises más blancas o brillantes. Entonces, hemos dicho que tenemos 5 densidades. La densidad aire, que es completamente negro, y que si lo traducimos en una radiografía de tórax, nosotros podemos verlo, miren, en los pulmones o en el parénquima pulmonar, ¿ya? La densidad grasa, ¿no? Que es otro gris, que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, ¿no? En el tejido celular subcutáneo. La densidad agua o de partes blandas también, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros podemos tener en los grandes vasos, en el corazón, en los músculos, ¿no? En los músculos, miren, los diafragmas, el hígado, ¿no? La densidad calcio, que nos permite evaluar las estructuras óseas, miren acá, clavículas, miren, parte de las primeras vértebras torácicas, costillas, ¿no? Las escápulas, ¿no? Entre otros, y la densidad metálica, ¿no? Como por ejemplo estos artefactos acá, estos pequeños perdigones que están acá, ¿ya? Pequeños perdigones, ¿no? Que también se pueden ver, por ejemplo, en algunas válvulas, ¿no? En algunas marcapasos, ¿ya? Como las imágenes que les mostré o les dejé en las diapositivas que fueron entregadas a sus compañeros. Y todo esto se debe a esto, ¿no? Entonces, aire menos, o sea, absorbe menor radiación, el aire no absorbe, ¿por qué? Porque la densidad es menor, ¿no? ¿Y qué estructuras contienen aire? La tráquea, los pulmones, el estómago, o sea, la cavidad, ¿no? O los intestinos.
La grasa, el gris más oscuro por los tejidos blandos, el agua, todo tejido que contenga agua, toda estructura que contenga agua, el calcio por todas las estructuras óseas y el metal que son todos los dispositivos externos que vamos a tener, ¿no? Entonces miren en esta imagen, volvemos a repetir, acá, pulmones o parénquima pulmonar, densidad aire. La grasa, tejido celular subcutáneo que tenemos acá en las partes más externas de la piel, la grasa, ¿no? El agua, todo, o partes blandas, densidad agua o partes blandas, todas estructuras que tengan agua, ¿no? Por ejemplo, el miocardio, el corazón, la vena cava superior, la inferior, los semidiafragmas, ¿no? El calcio, todas las estructuras óseas, y miren acá el metal, el marcapaso, miren el electrón que está acá, y el marcapaso acá. ¿Ya? 5 densidades. Otras densidades metálicas, miren acá, este es un paciente que fue operado y miren acá los hilos que tienen densidad metálica, que tienen esa característica especial para nosotros poder ubicarlos dentro de nuestras imágenes de diagnóstico cuando nosotros queramos hacer controles posteriores. Hasta ahí terminología. Ahora hablemos de incidencias. Incidencias son las presentaciones que van a tener las diferentes imágenes. Por ejemplo, acá en tórax, nosotros tenemos dos incidencias principales, ¿no? El tórax frontal y el lateral. Cada uno, ¿por qué? Porque nos da información, ¿no? Nos amplía la información del anterior. Lo común es que nosotros nos tomemos un rayos X frontal, ya sea anteroposterior o posterior-anterior, que eso lo tienen que manejar con sus docentes de práctica, esas terminologías, ¿no? Pero acá resulta que hay zonas ocultas, ¿no? Hay zonas como, por ejemplo, detrás del corazón, debajo de los semidiafragmas, ¿no? Detrás, por ejemplo, del esternón, ¿no? Entonces, en una radiografía lateral, miren cómo yo puedo ver el aire detrás del corazón, cómo yo puedo ver el aire detrás del esternón, porque también hay parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, me permite complementar las imágenes, ¿ya? Siempre lo ideal es que nosotros pidamos una radiografía frontal y lateral porque me da más seguridad de ubicación de una patología. Existen otras variantes. Miren esta radiografía oblicua de tórax, ¿no? Utilizadas, por ejemplo, para ver los arcos costales. Miren cómo yo puedo ver mejor los arcos costales, ¿no? Puedo ver parte, por ejemplo, del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, estas ya son incidencias especiales que yo las pido para ayudar o complementar la imagen de las dos anteriores que yo quisiera tener. Esto es solo un ejemplo en tórax. En abdomen, por ejemplo, tenemos incidencia de pie, incidencia de cúbito, tenemos de cúbito lateral, de cúbito tangencial. En una radiografía articular tenemos incidencia frontal y lateral. En una radiografía de mano o de pie, por ejemplo, tenemos frontal y oblicua, ¿no? Entonces, ¿qué son las incidencias? No son otra cosa más que imágenes o variantes de posiciones que me permiten complementar la visualización para llegar a un diagnóstico adecuado. Hasta ahí terminamos con todo lo que es terminología en rayos X. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Pasamos a tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué es la tomografía? ¿No? Entonces, no es otra cosa que un método de diagnóstico que también tiene la misma, el mismo fin o el mismo principio que un tubo de rayos X. La diferencia es que esta me permite obtener imágenes volumétricas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener, o sea, ya no es un solo tubo de rayos X, voy a tener, ¿no? Varios tubitos y voy a tener varios detectores. La combinación de estos dos me van a permitir tener estas imágenes y es que voy a yo pasar por el cuerpo humano como por rebanadas, como si fueran estas hojas o rebanadas de pan. Esto me permite tener a mí imágenes volumétricas, ¿no? Como esta de acá.
Ahora, si nosotros nos damos cuenta, acá nosotros tenemos también escalas de grises diferentes. Y resulta que en tomografía también hablamos de densidades, ¿ya? Pero nuestras densidades, a diferencia de rayos X, que eran 5, acá se transforman y resulta que hay 2000 densidades en tomografía. Entonces, al haber 2000 densidades en tomografía, nosotros no podríamos describir acertadamente porque nos confundiríamos y además que nadie se va a memorizar 2000 densidades. Por eso es que se hizo que la escala visual cualitativa que hacíamos en el anterior de rayos X, acá se transforma en una escala cuantitativa, es decir, pequeños boxes o cuadrados pequeñitos, y acá estas imágenes o estas cantidades de grises se transforman en unidades Hanfield. ¿Qué son las unidades Hanfield? No es otra cosa más que la escala cuantitativa del tipo de grises o densidades que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Y repito, nosotros tenemos 2000 densidades. ¿Ya? Como hay 2000 densidades, entonces nosotros vamos a trabajar ciertos mediante las unidades Hanfield, ciertas cantidades o números que vamos a nosotros proyectar de acuerdo a la densidad que tienen ciertas estructuras. Nuestro punto de corte, el punto medio, es el agua. Miren, el agua tiene una densidad 0. De acuerdo al espesor del líquido, porque a ver, en el cuerpo humano solo agua no lo tenemos, ¿no? Tal vez en el líquido cefalorraquídeo podría ser, ¿no? Solo agua, pero aún así no, porque hay ciertas sustancias que tenemos nosotros en el cuerpo humano y que están con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos, si partimos de 0 hasta 10, 15 o 20, nosotros la consideramos densidad agua, ¿ya? Densidad agua, ¿no? Y a partir de este punto de corte 0, si yo me voy para más positivo, son los órganos que tienen mayor densidad, como por ejemplo el hueso. El hueso tiene una densidad de entre 800 a 1000, ¿ya? Hueso 700 a más, ¿ya? Pero si yo me voy por el lado contrario a las estructuras que tienen menos densidad, acá está el aire. Y el aire tiene -1000. Mira, tiene -1000. Aire puro, aire netamente, aire -1000. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos ciertas escalas que nosotros tenemos que memorizar para poder hacer un buen diagnóstico. Así, nosotros sabemos que la grasa mide entre -50 y -100 unidades Hanfield. Luego tenemos al parénquima pulmonar, que está entre -850 a -910. Recuerden, el parénquima pulmonar no es solo aire, hay parénquima, hay estructuras vasculares, están los bronquios, está el tejido conectivo, que es toda una red, ¿no? Por eso es que es -800 a -900. Pero aire puro, como en un neumotórax, por ejemplo, es mayor a 1000 unidades Hanfield. Si yo me voy para el otro lado, miren, la sustancia blanca del cerebro entre 20 a 30 unidades Hanfield. El riñón entre 20 a 40 unidades Hanfield. El vaso entre 35 a 55. Acá tenemos la sustancia gris, miren, mientras que la sustancia blanca tiene mayor contenido líquido, 20 a 30. La sustancia gris está entre 37 a 45. Luego viene la sangre. Ahora, la sangre va a tener densidades de acuerdo al estado en que se encuentra. Sangre líquida, sangre que está dentro de los vasos, 45 unidades Hanfield. Sangre o hematomas, sangre coagulada, está entre 40 hasta 90 unidades Hanfield. ¿Ya? El parénquima hepático mide 45 y mide las estructuras óseas. Pueden medir 700, 800, 1000, 1200, de acuerdo al tamaño del hueso, al grosor del hueso, ¿no? Entonces, esta escala es lo que nosotros tenemos que memorizar.
Y a través de esto nosotros vamos a detectar. Ejemplo, si yo tengo una lesión en el hígado, ¿no? Una lesión en el hígado, y yo quiero ver si esta lesión en el hígado es un lipoma hepático, por ejemplo, que significa grasa, entonces yo tengo que encontrar que esa densidad tiene que medir menos 50 a menos 1000 unidades Hanfield. Entonces, miren cómo yo ya puedo saber la densidad que tiene esa lesión que he encontrado. Por el lado contrario, yo encuentro una lesión más hiperdensa, más blanca, pongo y mido y está entre 700 y 800, entonces puedo decir, miren, esta lesión está calcificada. ¿Correcto? Entonces, pasemos acá. Entonces ya sabemos, las unidades Hanfield son las medidas que vamos a utilizar en tomografía para dar las densidades que tienen las diferentes estructuras. Como ejemplo acá, mire, la grasa mesentérica mide menos 102, ¿no? La vesícula biliar mide 6 unidades Hanfield porque tiene bilis. La vesícula biliar no es solamente agua, tiene bilis, ¿no? Miren, el parénquima hepático, pero con contraste, ¿ya? Porque esta es una tomografía contrastada, porque miren el diferencial de colores acá en el parénquima, 87 unidades Hanfield. Sin contraste debería medir menos, ¿no? Es menos 45, 50 hasta 65, ¿ya? Miren acá, en este otro, esta es una tomografía en ventana mediastínica del tórax y miren el aire, está en menos 845, que es la densidad aire, ¿no? Miren acá, el hueso, 463, ¿ya? Y eso, tengan en cuenta que las estructuras óseas no solamente son cortical pura, porque la cortical es la que mide eso, sino que tiene la medular, o sea, el contenido que tienen los huesos. Doctora, ¿qué es la medular? ¿No? Entonces, la medular no es otra cosa más que, no sé si ustedes cuando han comido su pollito, el pollito, ustedes rompen el huesito de la piernita del pollo y dentro ustedes van a ver como un contenido marroncito. Ya, ese es el tejido, ¿no? Esa es la medular ósea que está compuesta de grasa. ¿Ya? Entonces, por eso es que las densidades que deberían estar sobre 800 y 1000 tienen un poco menor porque hay como que un equilibrio, un cálculo entre esas densidades. Listo. Una vez de haber conocido las densidades, ahora nosotros tenemos que conocer cuáles son las proyecciones y los niveles de ventana. ¿Qué significan niveles de ventana? Los niveles de ventana no es otra cosa más que una programación automática que tienen todos los equipos de tomografía y todos los visualizadores o programas de tomografía para poder resaltar ciertas imágenes que nosotros queremos ver, ciertas partes anatómicas. Y esto se va a dar basada en la densidad que tienen estas estructuras. Por ejemplo, miren acá, tenemos densidad ósea, densidad hueso, ¿no? Que me permite ver en este cráneo, en esta tomografía de cráneo, que hay una fractura. Pero si ustedes se dan cuenta, yo he seleccionado mis niveles de ventana, ¿no? Mis niveles de ventana, y ahora cuando vayan a su clase práctica le preguntan, doctor, ¿me puede mostrar los niveles de ventana en una tomografía? Y su médico les va a mostrar, ¿no? Entonces, yo selecciono mis niveles de ventana de tal manera que a mí solamente me interesa ver las estructuras óseas y miren el parénquima cerebral, prácticamente no lo estoy viendo. Miren las partes blandas externas, no las estoy viendo. ¿Correcto? Otro ejemplo de nivel de ventana es esta, por ejemplo. La segunda, esta es una ventana mediastínica. ¿Qué significa mediastínica? Yo quiero ver los órganos que se dan a nivel del mediastino, como por ejemplo los vasos, como por ejemplo la grasa del mediastino, las cámaras cardíacas, los músculos. Y miren acá, los huesos, las estructuras óseas son más brillantes. No tengo esta calidad de imagen. Ya es mucho más diferente. Entonces acá yo puedo evaluar todas las estructuras que tengan más densidad de partes blandas. Entonces voy a buscar densidades entre 70, entre 65 niveles de ventana que me permitan ver con tal nitidez estas estructuras. Y miren acá, esta es una ventana parenquimal. ¿Qué significa? Son densidades negativas que lo que me permiten evaluar correctamente es el parénquima pulmonar.
Mientras que en esta mediastínica no me importa ver el parénquima pulmonar, por eso es que lo veo todo negro, acá sí. Pero ¿qué resulta? Ya no estoy viendo las estructuras óseas como debe ser, ni tampoco las estructuras musculares, ni los vasos. Lo único que evalúo yo es parénquima pulmonar. Entonces, esos son los niveles de ventana, ¿ya? Entonces, es como que si yo les diría filtros para ver ciertas estructuras que yo quiera visualizar, ¿no? Entonces, y así en las diferentes, tomografías o estudios tomográficos por regiones, nosotros podemos evaluar los niveles, según los niveles de ventana, las estructuras que necesitamos más convenientes. Miren, este es otro nivel de ventana, ¿no? Entonces, miren, una escala de grises que me permite ver, por ejemplo, en un estudio contrastado, cómo yo puedo ver la aorta, y miren que tiene acá, miren esta aorta prácticamente después del callado aórtico, miren, tiene como una pequeña malla, ¿no? Que ha sido como puesto por una protección, aparentemente porque este paciente ha tenido un aneurisma a este nivel. Entonces, miren la definición de las estructuras vasculares, que es mi interés evaluar. Acá no estoy viendo partes blandas, las estructuras óseas sí las estoy viendo, pero no es el interés, ¿no? Entonces, el corazón, miren, se ve, si se dan cuenta, aparte de las estructuras vasculares, las otras estructuras pierden el detalle. Y miren esta de acá, que es lo mismo que esto, que no es otra cosa más, ¿no? Que también un nivel de ventana. ¿Qué he hecho? Simplemente he borrado las estructuras que no quiero ver porque no me interesa ver las estructuras óseas y solamente me he quedado con las estructuras como por ejemplo de partes blandas, ¿no? Como por ejemplo estoy viendo acá mi aorta descendente, miren mis arterias, las arterias pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares, miren mis vasos venosos, mi aurícula con mis venas pulmonares, ¿no? Entonces, miren, el filtro de ventana, yo selecciono mis filtros de tal manera que yo solamente veo las estructuras que me interesan ver. Y estas se llaman reconstrucciones volumétricas, reconstrucciones, ¿ya? Entonces, esos son los filtros de ventana, ¿no? Y filtros de ventana muy comunes, como les dije, ventana ósea, parenquimal, mediastínica. Miren, este es otro filtro de ventana, ¿no? Miren cómo me permiten conocer o me permiten verificar, por ejemplo, la aorta, ¿no? Y los dos riñones, ¿no? Entonces, este es otro filtro de ventana, ¿no? Entonces, yo borro las estructuras que no me son de interés estudiarlas, selecciono unas cuantas y esas son las que le doy más calidad. Ahora, ¿qué términos utilizamos en tomografía? Si bien es cierto, utilizamos las unidades Hanfield, para referirnos a estas, nosotros vamos a hablar de densidades. Mientras que en rayos X era radio lúcido, radio opaco, acá vamos a hablar hipodenso, que quiere decir que es más negro, más oscuro, isodenso, que son unos grises neutros, isodensos, e hiperdensos, ¿no? Que son los grises o los blancos, ¿no? Los que van más hacia el blanco. Por ejemplo, el hueso es hiperdenso. El aire, ¿no? O la grasa son hipodensos. Isodensos son, por ejemplo, las estructuras vasculares, las estructuras que tengan la densidad agua, ¿ya? La densidad agua, ¿ya? Entonces, esa es la terminología que vamos a utilizar. Y ahora, cuando nosotros de la misma manera vemos en cortes en tomografía, así como en rayos X, acá nosotros vamos a ver corte coronal, corte axial y corte sagital, ¿no? Es decir, voy a ver mis imágenes en 3 proyecciones, ¿no? De tal manera que puedo estudiar la imagen de acá en un corte coronal o un corte sagital para ver mejor la extensión de la lesión, ¿no? Con las estructuras adyacentes o mejor la estructura anatómica a evaluar. ¿Ya? Entonces, en tomografía solamente tenemos 3 cortes, coronal, axial y sagital. Recuerde, en rayos X hay muchos variantes. En rayos X hemos visto frontal, lateral, ¿no? Hemos visto también oblicuas y muchos más que ya cuando entremos a tórax, cuando entremos en abdomen vamos a ver, ¿ya? Pero en tomografía existen 3. Coronal, axial y sagital. Esas son las 3 cortes que nos van a dar y los 3 cortes que vamos a manejar para evaluar. Entramos a resonancia magnética.
¿Qué es la resonancia magnética? Ya en las clases anteriores hemos aprendido que la física, o no, la física de este estudio se basa en las moléculas de hidrógeno. En las moléculas de hidrógeno y el campo electromagnético que le vamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo humano está lleno de agua. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, toda aquella estructura que esté o que tenga contenido de agua es lo que se va a poder visualizar en las imágenes de resonancia magnética. De esta manera, aquellas que tengan más agua van a brillar más, van a ser más blancas, y aquellas que tengan menor cantidad de agua van a verse más oscuras o ¿no? hipointensas. Si no tuviera agua, no se va a ver. Recuerden el video anterior donde hemos visto que entra una tortuga, luego entra un huevo y también entra una caja. La caja no emitió ninguna señal porque no había agua en esas estructuras, mientras que la tortuga y el huevo, que sí tienen contenido líquido, sí nos han permitido ver, ¿no?, lo que había dentro de ellas. ¿Ya? Entonces, el principio acá es el agua. Y resulta que las moléculas de hidrógeno, de agua en nuestro cuerpo están así, ¿no? En diferentes posiciones, muy cómodas ellas, como mejor les parezca. Pero cuando entran acá al resonador, la fuerza gravitacional, la fuerza que va a tener, la gravedad de esta, hace que todas estas moléculas, ¿no?, que estaban desordenadas se pongan así, paraditas como soldados, recuerden, como soldaditos, todos así, atención, entra el comandante, los soldaditos que están ahí, todos, atención, todos bien paraditos ahí, formaditos. Es lo mismo que se hace cuando se entra al resonador. Pero acá yo le voy a dar un potencial, una frecuencia, un pulso de radiofrecuencia, una electricidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, están paraditos todos por una orden, pero si yo le pongo un pulso eléctrico acá, un pulso de radiofrecuencia, pues me voy a mover. Es como que al soldadito agarro y le pongo, le paso corriente. Por más que él quiera estar parado porque está su jefe ahí, no va a poder estar, prácticamente al ponerle la corriente, no se va a mantener así para. Entonces se va a mover a una posición como de rechazo, de protección, ¿ya? Ese es el pulso de radiofrecuencia. Y posteriormente yo quito el pulso de radiofrecuencia, entonces el soldadito vuelve a estar a su estado inicial. Al retornar al estado inicial, es ese proceso de relajación lo que nos da a nosotros las imágenes en resonancia magnética, ¿no? Entonces, todo lo que yo les he dicho se da acá a través de este campo magnético. Y estas señales son procesadas por un sistema de computadoras, ¿no? Basadas en operaciones matemáticas, que es la transformación de Fourier, y simplemente me dan estas imágenes de acá. ¿Ya? Entonces, estas imágenes, a diferencia de las imágenes de tomografía, son de mayor calidad en el sentido de la morfología, me da mayor realce de las estructuras, mayor diferenciación de ellas. Entonces, recordemos, nos basamos a la cantidad de agua que tengan los tejidos. Así, las estructuras se van a ver más blancas cuanto más agua tengan. Por ejemplo, ¿qué estructuras? La grasa y el músculo, ¿no? Miren la grasa o el tejido subcutáneo en esta imagen que se ve bastante blanca. Pero tendones, ligamentos y cortical ósea, miren acá, este es el hueso, la cortical ósea se va a ver más oscuro. ¿Por qué? Porque tienen menos átomos de agua. De esta manera, nosotros vamos a tener secuencias, ¿no? Estas secuencias que van a estar dadas a través de impulsos o estímulos, ¿no? Van a ser las T1 y las T2. Mientras que T1 es utilizada para ver morfología, la secuencia de T2 me permite realzar todas las estructuras que tengan líquido o agua. Miren acá, en resonancia magnética, las dos secuencias bases que siempre van a tener todo estudio va a ser T1 y T2. Miren en T1.
¿cómo yo puedo ver la sustancia blanca? Blanca, la sustancia gris, miren, periférica más oscura, miren cómo yo puedo ver el líquido cefalorraquídeo dentro de las astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿no? Miren cómo yo puedo ver mi cortical ósea que es más oscura, miren cómo yo puedo ver el tejido celular subcutáneo, la grasa. En T2 lo que yo hago es resaltar las estructuras que tengan agua. Dentro de los ventrículos laterales hay líquido cefalorraquídeo, por lo tanto se resalta más el agua. Dentro del parénquima cerebral, a través del parénquima cerebral, miren, acá tenemos el líquido cefalorraquídeo que está prácticamente alrededor, entre las estructuras, ¿no? De la dura madre, de la pía madre. ¿Ya? Entonces, miren acá, este es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo puedo diferenciar más o mejor todas las estructuras que tengan agua en T2. Y de esta manera yo puedo hablar de terminología hipointenso, isointenso e hiperintenso. Hipointenso, todo lo que es negro o oscuro. Hiperintenso, todo lo que tenga que ver más blanco, brilloso, agua, grasa, recuerden. Isointenso, aquel que tiene un gris, ¿no? Un gris, ¿no? Como por ejemplo la sustancia gris, ¿no? Entonces, esta es la terminología que vamos a utilizar. Ahora, en resonancia magnética, para que nos dé mayor resolución de las estructuras, nosotros no solamente tenemos T1, T2, tenemos diferentes secuencias. ¿Y cómo se dan estas secuencias? Estas secuencias se deben al tiempo de repetición y al tiempo de eco. ¿Qué significa tiempo de repetición y tiempo de eco, no? Es decir, el tiempo de repetición o TR es el tiempo entre los pulsos de radiofrecuencia. ¿Se acuerdan que los soldaditos están todos paraditos y derechitos? Entonces yo digo, cada 5 minutos les voy a poner un impulso para ver cómo se mueven, cada 5 minutos, ¿no? Yo puedo ponerles cada minuto, ¿no? Entonces, ese tiempo que yo decido, ese es el tiempo de repetición. Y el tiempo de eco es la respuesta, eco, la respuesta, ¿no? Después de ese impulso, cómo ellos el tiempo tardan en volver a la posición primaria, así derechitos, ¿ya? Entonces, yo en resonancia magnética puedo trabajar estos dos. Puedo aplazar, incrementar este tiempo de repetición y de acuerdo a este tiempo de repetición, este tiempo de eco se va a modificar, ¿no? Entonces, la combinación de estos dos me van a dar el T1, el T2 y otras más secuencias que las vamos a aprender ahora. ¿Por qué aprendemos T1 y T2? Porque son las secuencias básicas, las que les van a preguntar. T1 es morfológico, vuelvo a repetir, y T2 es para ver líquidos. Entonces, si yo quiero ver cómo es si mi imagen que me están presentando es T1, simplemente hay una forma de caracterizarlas, ¿no? ¿Y cuál es? Es que el tiempo de repetición en T1 va a tener 3 dígitos, es decir, menos de 500, y el tiempo de eco menos de 60. Entonces son tiempos cortos. Solamente quiero ver anatomía, no quiero ver más. Mientras que en T2 yo quiero seleccionar, ser más específica, más exquisita, porque me interesa ver agua o líquido. Miren, necesito otros tiempos de repetición, 4 dígitos, mayor tiempo, ¿no? Entonces, 1000, 2000, y mi tiempo de eco, por lo tanto, miren, aumenta. Mi tiempo de eco aumenta. ¿Por qué? Porque quiero ser más selectiva y al ser más selectiva necesito más tiempo, necesito darle más pulsos de radiofrecuencia. Y miren acá, tengo la densidad protónica, que es la combinación del T1 con el T2, ¿no? De esta manera, en mi densidad protónica, mi tiempo de repetición es mayor al T1, es decir, 4 dígitos, pero mi tiempo de respuesta es bien corta, ¿no? Es menor. Entonces, ¿por qué? Porque yo solamente quiero ver ciertas estructuras, ¿no? Ya he visto la morfología, ya he visto las que tienen agua, pero por ejemplo, quiero ver otras estructuras. Dime, Daniela. Doctora, disculpe, no llegué a entender el tiempo de eco con el tiempo de repetición. ¿En qué mejora la imagen? No le llegué a entender. Ya.
Ya, a ver, volvamos a ver. El tiempo de repetición es el tiempo que yo le doy de pulsos de radiofrecuencia. Acuérdate, yo decía, todos los soldados están parados porque su general, en este caso el general es el campo magnético, está presente. Pero viene alguien y le pone un impulso eléctrico, electricidad al soldadito. Ese es el tiempo de repetición. Entonces yo digo, a este soldado le voy a poner electricidad cada 5 minutos para ver cómo es su respuesta. Entonces le pongo electricidad a mi soldado se mueve, luego vuelve a su estado normal, ¿no? Pasan 5 minutos, le vuelvo a poner, se mueve, vuelve a su estado normal, tiene un tiempo de eco y así, ¿no? Pero yo quiero ver cómo se comporta él si le pongo ya no en 5 minutos, sino en 1 minuto. Ese es el tiempo de repetición. Resulta que en resonancia magnética, de acuerdo a las escalas de grises que yo quiero obtener mi imagen, manejo mis tiempos de repetición y mis tiempos de eco. ¿Ya? Entonces, doctora, ¿por qué se ve más nítido, doctora? ¿Por qué hay diferentes secuencias? Ah, resulta que yo juego con estos tiempos de repetición y estos tiempos de eco para ver las estructuras, ciertas estructuras en mejor calidad. Ejemplo, si yo quiero ver solamente anatomía, utilizo un T1. ¿Ya? Y este T1 yo lo voy a reconocer porque tiene solamente 3 dígitos en el tiempo de repetición y tiene menos de 60 en el tiempo de eco. Pero vuelvo a repetir, si yo quiero ser más exquisita y quiero ver no solo anatomía, sino quiero ver agua, entonces le tengo que dar más tiempos de repetición, más tiempos de radiofrecuencia, más estímulos. Por eso es que tiene 4 dígitos. O sea, mayor estímulo. Obviamente mi tiempo de respuesta o eco tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, y de esta manera, en densidad protónica, por ejemplo, yo juego con los dos. Le doy un tiempo de repetición de 4 dígitos, pero pido mi tiempo de eco menos de 100. ¿Para qué? Para que yo pueda ver, por ejemplo, densidad protónica y ciertas estructuras como, por ejemplo, las estructuras musculares. Vamos acá a los ejemplos. Miren, T1 y T2, resonancia magnética, 2 imágenes en cortes axiales. Miren, en T1 yo puedo ver la sustancia blanca, puedo ver la sustancia gris, puedo ver las astas anteriores de los ventrículos y adentro está el líquido cefalorraquídeo, miren, ¿no? Las astas posteriores, ¿no? Puedo ver yo prácticamente, miren, la grasa o el tejido celular cutáneo que está fuera de la calota craneana. Veo la calota craneana, miren, está negra, ¿no? Miren, hipointensa, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa si yo quisiera ver el líquido cefalorraquídeo? Doctora, yo quiero ver el líquido cefalorraquídeo. Miren, acá cómo se mezcla la calota craneana con el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. Miren, yo no puedo diferenciarlas, ¿ya? Doctora, quiero ver el líquido cefalorraquídeo, porque hay patologías que necesitan ver el líquido cefalorraquídeo. Correcto, ¿quieres ver el líquido cefalorraquídeo? Bueno, pidamos un T2 y miren el T2. Como todo lo que es agua brilla. El líquido que está dentro de las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales, miren cómo brilla. Y acá sí puedo diferenciar, miren, diferencio la calota craneana, el cráneo, con el líquido cefalorraquídeo que está alrededor de todas las estructuras, ¿no? Del parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve T1, nos sirve T2, porque yo quiero caracterizar ciertas estructuras. Y estas son las 2 secuencias bases, las que vamos a obtener todas para trabajar en todos los estudios. Miren acá lo que les decía. Esta es una resonancia magnética de rodilla, ¿ya? Y yo sé que este es un T1. ¿Por qué? Porque la grasa, miren, el tejido celular subcutáneo es blanco, ¿no? Es blanco, ¿no? Entonces, la grasa, por ejemplo, acá el hueso, doctora, ¿por qué el hueso se ve blanco si la cortical ósea es oscura? Ah, porque lo que les dije, recuérdense del pollo, cuando se rompen el huesito, dentro de la cortical ósea está la medular, y la medular ósea está compuesta de grasa, por eso es que se ve blanco.
Doctora, ¿y cómo yo sé efectivamente que es un T1? Porque miren acá, todos los estudios van a tener esto de acá. Miren, tiempo de repetición, 3 dígitos y tiempo de eco menos de 60, 15. Por lo tanto, es un T1. T1. Miren esta otra imagen, ¿no? Entonces, esta es una imagen de un tobillo, ¿no? Miren, estas son las estructuras óseas, y este tobillo tiene pequeños quistes intraóseos, ¿no? Estos quistes, ¿no? Y esto es un T2. Doctora, ¿cómo sé que es un T2 si no es un T1? Porque igual la grasa está brillando acá. ¿Cómo lo sé? Ah, muy bien. Si tú quieres saber si este es un T2, miren, vengo acá. Miren mi tiempo de repetición. 1, 2, 3, 4 dígitos, 4702. Y miren mi tiempo de eco. 81 está más de 60, pero menos de 100. ¿Ya? Entonces yo lo confirmo acá. Y todas las imágenes van a tener eso, ¿no? La densidad protónica, ¿no? Doctora, miren, ¿cómo yo sé que esta es densidad protónica? Porque eso puede ser un T1, porque está brillando la médula, está brillando, miren, el tejido celular subcutáneo. No, esta es una densidad protónica. ¿Por qué sé que es una densidad protónica? Porque miren el ligamento, ¿cómo lo puedo ver con mayor definición? El ligamento cruzado anterior. Entonces, confirmo mi imagen y me voy acá. Miren, mi tiempo a repetición es mayor que T2, ¿no? O sea, de 4 dígitos, pero miren mi tiempo de eco. Mi tiempo de eco es 34. Es bajo. Es bastante bajo, 34.75, ¿no? Entonces, miren, esta densidad protónica, por ejemplo, la estoy utilizando, ¿por qué? Porque me interesan ver los ligamentos. Me interesa ver los ligamentos. Ahora, tenemos otras secuencias. Por ejemplo, doctora, ¿cómo yo sé que el tejido está inflamado? ¿Cómo yo sé que el cerebro está inflamado? ¿Cómo yo sé que el hueso está inflamado? Si el hueso, usted me dice que se ve negro y todo el proceso inflamatorio tiene líquido. Entonces, bueno, existe una secuencia que en cerebro nosotros lo llamamos FLAR y en hueso, sistema musculoesquelético, nosotros le llamamos STIR. Miren, combinaciones de T1, combinación de tiempo de tiempo de repetición y tiempo de eco. Miren, otra combinación. ¿Y esto qué me permite? Anula los líquidos fisiológicos y solamente me permite ver líquidos patológicos, ¿no? Entonces, mire, como el líquido, ¿no?, que está dentro de las astas anteriores de los ventrículos laterales se han apagado, son negros, y me permite ver, miren, cómo la periferia, el epéndimo brilla, ¿no?, por un proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces, me permite seleccionar líquidos patológicos. Los fisiológicos los anula y me da aquí líquidos patológicos. Miren este estilo acá en estas estructuras óseas. Cómo anula la grasa, por ejemplo, del tejido celular subcutáneo, anula la grasa del tejido óseo y me permite ver solamente el líquido que está en regiones adyacentes, como es este, ¿no? Miren acá, ¿no? Entonces, yo utilizo estos para ver líquidos patológicos. T2 líquidos fisiológicos, FLAIR y STIR líquidos patológicos. Y hay otra más, miren, el ecogradiente. Miren cómo en el ecogradiente, igual, tiempo de repetición 40, tiempo de eco 21, bajos, tengo bajos impulsos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, a diferencia del T1, que tenía 3 dígitos, o T2 que tenía más, ¿no? Mi calidad de imagen no es la adecuada, ¿no? Acá no tengo esa definición de calidad de imagen. ¿Pero por qué? Porque a mí no me interesa ver nada más que la trabeculación ósea. Miren cómo yo puedo ver las trabéculas óseas, cómo yo puedo ver la cortical ósea, la corteza, miren, ¿no? Miren alrededor la corteza ósea, miren acá la corteza ósea, ¿no? Puedo ver los ligamentos y los cartílagos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver cartílagos, ligamento, cortical ósea, voy a pedir un ecogradiente. ¿Ya? Entonces, estructuras óseas. Y existe un ecogradiente también en neurología, así como en músculo esquelético. Miren acá, ¿no? Y no es otra cosa más que en neurología utilizamos el ecogradiente para detectar sangre. Sangre, miren, este es un cavernoma que no es otra cosa que una malformación arteriovenosa, ¿no?
Y miren cómo yo lo puedo detectar o lo puedo definir. ¿Ya? Miren estos pequeños puntitos acá que ustedes ven o acá, que no son otras cosas más que pequeños infartos o hemorragia, ¿no? Microvascular de pequeños vasos de origen crónico, ¿cómo yo lo puedo ver? O cómo yo lo puedo detectar. ¿Ya? Entonces, en neurología, mi ecogradiente me permite ver sangre. Otra secuencia que yo tengo en resonancia magnética es la secuencia en fase y en fuera de fase. ¿Qué significa en fase y en fuera de fase, no? Son las secuencias que yo voy a utilizar para anular la grasa, ¿ya? Y esta exclusivamente cuando yo evalúo hígado, ¿no? Entonces, miren acá, en fase tengo acá una resonancia magnética abdominal donde tengo el parénquima hepático y yo tengo una lesión acá. Si ustedes pueden ver, acá hay una lesión prácticamente en el segmento 7 del hígado, pero yo quiero saber si esta lesión contiene grasa o no, si es un lipoma. Quiero ver si es un lipoma hepático. ¿Qué hago? Entonces le pongo la fuera de fase, es decir, anulo todas las estructuras para que realce todo lo que tenga grasa como debe ser. FATSAT, y miren qué es lo que encuentro, cómo veo con mayor nitidez. Entonces, en fase y en fuera de fase, ¿no? Y esta también la conocen como la famosa secuencia de tinta china. ¿Por qué se dice tinta china? Porque miren, es como que si lo hubieran pintado, ¿no? Con un plumoncito de tinta china todas las estructuras, ¿ven? Anatómicas, ¿no? También la conocen como en tinta china. Entonces, anulo la grasa para quedarme igual con la grasa patológica, ¿no? También hay saturación grasa en MSK. ¿Qué es saturación grasa? En MSK anulo la grasa que está en la médula ósea, ¿no? Como el ejemplo anterior, miren acá, yo quiero ver en este paciente unos quistes subcondrales, miren estas de acá, y nosotros sabemos que la grasa patológica, o sea, es hiper intensa, brilla, y miren acá. Como anulé toda mi grasa, ¿no? Fisiológica, yo puedo definir estas estructuras que en un T1 tal vez no me hubiera dado cuenta. Entonces yo lo defino con mayor exactitud, ¿no? Entonces utilizo igual, ¿no? Saturación grasa para ver eso. En neurología también puedo anular la grasa, claro. Puedo anular la grasa para ver ciertas estructuras anatómicas, ¿no? Miren, acá tenemos un T1, ¿no? Tengo un T1 con contraste, miren. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ver acá, por ejemplo, los músculos o quiero ver el nervio óptico o la arteria oftálmica. Pero miren acá, como está brillando toda la grasa retroocular, no me permite ver las estructuras que yo quiero estudiar con calidad. Entonces quiero anular la grasa retroorbitaria. Miren, puedo anular la grasa retroorbitaria y miren cómo yo ya puedo definir, ¿no? Prácticamente la arteria o el nervio oftálmico que yo quiero ver. ¿Ya? Entonces, porque anulo las estructuras grasas, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo trabajar y obtener ciertas imágenes a mi criterio de acuerdo a lo que yo quiera evaluar o investigar. Y todo esto es un trabajo elaborado y es por eso que las secuencias en resonancia magnética demoran bastante. Los estudios, a diferencia de una tomografía que no pasa de 2 o 3 minutos, en resonancia magnética demandan 20 minutos. ¿Ya? Entonces, es por eso, porque es un trabajo más elaborado y de acuerdo a lo que nosotros buscamos. Ahora, en resonancia magnética hay una secuencia llamada 3D o TOF. ¿Qué significa 3D o TOF? Me permite ver las estructuras vasculares, pero sin uso de contraste. Recuerden, hay pacientes que no pueden, a los que no les podemos poner contraste o donde está limitado, ¿no? Imagínense un paciente que sea alérgico, altamente alérgico, ¿no? O un paciente que esté con una falla renal, ¿no? Y no esté cerca a su diálisis. Entonces, en este tipo de pacientes, miren, yo puedo tener las secuencias TOF para ver todas las estructuras vasculares, miren, sin tener contraste. Esto de acá, solamente con la angiotomografía la podría definir, pero la siguiente es la secuencia TOF de la resonancia magnética, ¿ya? Entonces me permite ver.
Otra secuencia que es importante es la famosa secuencia de difusión. ¿Qué es la secuencia de difusión? Me permite verificar qué estructuras tienen proceso inflamatorio desde etapas muy tempranas, ¿no? ¿Dónde hay cambios inflamatorios, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? En la restricción de las partículas de agua. Resulta que el agua dentro de la célula o intercelular tiene acceso libre, está moviéndose y ese movimiento continuo hace que nosotros no lo captemos. Pero ¿qué pasa cuando hay un proceso de inflamatorio? Hay una restricción o cuando las células se llenan de agua, se hinchan, o sea, ese movimiento se detiene. Y recuerden, todo lo que es agua brilla. Y miren, justamente eso es lo que utilizamos en los procesos inflamatorios, porque acá, por un proceso inflamatorio, se ha detenido o dentro de mis células se han hinchado, se han llenado de agua, ¿no? Entonces, miren, y va a brillar. Entonces, esa es la secuencia de difusión, ¿no? Y tiene el mapa ADC. Entonces, en procesos isquémicos tempranos, a las 2 horas, menos de 2 horas, utilizo una secuencia de difusión. Si yo quiero saber si esa lesión dentro del cerebro tiene cambios inflamatorios, si es de aspecto neoplásico, neoformativo, que esté en movimiento, le hago una difusión. Si fuera algo crónico, que no esté en movimiento, que no haya una inflamación, que es una secuela, no va a brillar de esta manera. Pero si hay un proceso inflamatorio y adyacente, va a brillar. Entonces, para eso utilizo las secuencias de difusión, ¿no? Para poder obtener imágenes, ¿no? Imágenes que me hablen de procesos inflamatorios y donde haya restricción de agua. Así, en T1 nosotros vamos a tener escalas de grises y vamos a hablar de intensidades, ¿no? De esta manera, el aire, el calcio, el hueso y la sangre rápida en movimiento se van a ver negros en T1 y también se va a ver negro en T2, ¿ya? Hipo o iso intenso, vamos a tener, por ejemplo, los fluidos, los ligamentos, los tendones, ¿no? Los músculos, ¿no? Tiene una señal intermedia el tejido, por ejemplo, con alta cantidad de proteínas. Ya se va a ver un poco más blanco. Los abscesos, los quistes, el líquido sinovial. Y en T1 se va a ver el líquido, miren, blanco. El líquido se ve blanco. ¿Cómo se veían los fluidos en T1? Disculpen, en T2 se va a ver blanco, brilla, es hiperintenso. Pero en T1, ¿cómo se veían? De baja señal, hipointenso. ¿Ya? En T2 se hacen más hiperintensos. Esta es la diferencia. ¿Ya? Esta es la diferencia, ¿no? Entonces yo hago que estos líquidos se vean más hiperintensos, ¿no? Hago que mi grasa se vea más hipointensa para poder yo resaltar estas estructuras que yo quiero evaluar. Y el resumen de todo lo que he hablado está acá. T1 para qué se utiliza, T2 líquido blanco, las densidades protónicas para qué se utiliza, el FLAIR, ¿no? El STIR, ¿no? Edema óseo, ¿no? Movimiento del líquido cefalorraquídeo, o sea, ¿no? El ecogradiente, lo que les dije, sangre, calcio en fase y fuera de fase, ¿no? Para separar el agua de la grasa, la supresión grasa, ¿no? La secuencia, por ejemplo, para ver edema citotóxico, que es la restricción o difusión, ¿no? Y la perfusión para ver cómo se irradian los tejidos, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado está ahí. Ahora pasamos a la física de la ecografía. ¿Qué es la ecografía? De todo lo que hemos visto, el examen más inocuo y más barato. ¿Ya? El que tiene menos costos, el más accesible, ¿no? ¿Y de qué se trata? No es otra cosa más que en este transductor que nosotros tenemos, van a emitir, hay unos cristales que van a emitir unas ondas de sonido, son ondas, ¿no? Por eso se dice ultrasonido, ondas de sonido, los cuales van a interaccionar con la materia, igual con las densidades de la materia. Y resulta que estas de acá
estas ondas van a rebotar, van a hacer un efecto de rebote y van a volver hacia el transductor dándonos señales y nos van a obtener esta imagen. Por eso es que se llama ultrasonido, porque son ondas de sonido, y ecografía, porque lo que llega es un eco, una respuesta. ¿Ya? Y acá, vuelvo a repetir, son uno de los exámenes más inocuos que se puedan dar. Utilizamos transductores. Acá ya no vemos, ya no es una máquina, como les dije, ¿no? Mientras que en rayos X tenemos el tubo de rayos X y en tomografía también, mientras que en resonancia magnética tenemos un campo gravitacional. Acá todo el trabajo lo hacen estos de acá, los transductores. Y de acuerdo al material que yo voy a evaluar, es decir, a la densidad del cuerpo humano, puedo utilizar un transductor de densidad, un transductor lineal, disculpen, un transductor endocavitario y un transductor convexo. Y cada uno va a tener una onda de radiofrecuencia. Cuanto más altas las ondas, la profundidad va a ser menor. Conclusión, si yo quiero ver piel y músculo, necesito frecuencias altas, 14. Si yo quiero ver abdomen, ¿no? Hígado, o sea, tengo estructuras más profundas, tengo frecuencias menores, 3.5, miren, hasta 30 centímetros de profundidad. Y si yo quiero ver, por ejemplo, estructuras endocavitarias, como por ejemplo el útero, ¿no? Los ovarios, yo tengo, por ejemplo, el endocavitario, que es el endo, porque entra a cierta cavidad, con frecuencias de 6 a 8 megahertz, ¿no? Que son frecuencias prácticamente entre estas dos, promedio, que me van a permitir evaluar las estructuras que estén cercas a mi transductor. Y miren acá, ¿qué utilizo? Igual que en los otros exámenes anteriores, también hay contrastes de colores o contrastes de grises. Solamente que acá van a optar el término de ecoico o ecogénico. De esta manera, todo lo que es oscuro es hipoecogénico, todo lo que es similar es isoecogénico y todo lo que es blanco es hiperecogénico. Y es la estructura comparada con su alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 lesiones hepáticas de diferentes características, ¿no? Miren, este nódulo hepático es hipoecogénico porque el parénquima hepático es más blanco, más gris que este de acá. Este es isoecogénico porque miren, acá está la masa, sin embargo, es el mismo color o la misma ecogenicidad que el parénquima del hígado. Por eso se llama isoecogénico. Y en este de acá que tenemos un nódulo, que es un hemangioma, miren, es hiperecogénico porque es más blanco al parénquima hepático, ¿no? Entonces, esta es la terminología que nosotros vamos a utilizar cuando hablemos de ecografía. Ahora, en ecografía también tenemos cortes y tenemos un corte longitudinal para ver, ¿no? Para barrer del segmento cráneo-cefálico, ¿no? Craneal. O tenemos un corte transverso cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, como un corte axial, imágenes transversas del lado tanto derecho a izquierdo o de izquierdo a derecho. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vemos. Imagínense un riñón en corte longitudinal. Miren, acá está el riñón, como yo puedo ver la corteza, puedo ver las pirámides, puedo ver el seno renal, puedo ver el hígado que está delante del riñón derecho, ¿no? Y miren la grasa perirrenal. ¿Ya? Y en un corte transverso, miren cómo yo puedo ver también el riñón, el hígado que está anterior, ¿no? La grasa que está periférica y miren. Entonces yo puedo obtener cortes longitudinales y cortes transversales. También existen cortes oblicuos, por si acaso. Existen cortes oblicuos, pero lo más frecuente son cortes longitudinales y cortes transversales. Y por último, miren, ¿no? Esta es la terminología que utilizamos en ecografía. Todo lo que es agua en ecografía es anecogénico, sin color. ¿Ya? En ecografía es anecogénico. Entonces, miren, este quiste es anecogénico. Miren esta imagen, ¿no? Este nódulo hiperdenso, sugestivo de un hemangioma, es hiperecogénico.
¿ya? Hiperecogénico, ¿no? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Todo quedó claro? Sí, doctora, todo quedó claro. Ok, gracias, Yuri. Entonces, miren, hemos entrado acá. Estas son las dos principales clases, prácticamente clases introductorias, ¿no? Hemos visto en forma general cuáles son los cortes, hemos visto en forma general la terminología y el principio físico de cada método de diagnóstico de los 4 que vamos a utilizar. De acá, el más difícil es resonancia magnética, sí es cierto, el más difícil es resonancia magnética. Para nuestra buena suerte, dentro de nuestro sílabo solamente estamos considerando resonancia magnética en la evaluación del cerebro. ¿Ya? Solamente en evaluación del cerebro y tal vez en algunos tumores óseos, así es que no se estresen, no se estresen. Pero el resto, tomografía, rayos X y ecografía, sí lo vamos a ver. ¿Ya? Sobre todo tomografía, rayos X, que yo necesito que ustedes se familiaricen con los cortes, con los términos, que se graben ese cuadrito de unidades Hanfield, porque eso les va a permitir a ustedes definir una estructura cuando estén dentro de un caso clínico. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Si ya quedó bastante claro, les invoco por favor a estudiar, ¿no? Y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en este mismo canal. No, mentira. El próximo jueves a la misma hora, ya con el grupo A y con el grupo B en la siguiente hora que nos corresponde. ¿Ya? Estudien, revisen las imágenes que voy a mandar, los PPTs que estoy enviando a sus compañeros y también las imágenes de ayuda a diagnóstico, esos pequeños videitos que no hacen otra cosa más que ampliar, ¿no? O recalcar lo que yo les estoy enseñando acá en clase y son bastante pequeños y bastante cortos. Díganme ustedes, por favor, ¿quiénes no han entrado al Quizy?